Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este módulo del diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. El día de hoy y mañana hablaremos de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador. Vamos a ver algunos elementos que son comunes a las medidas cautelares, ¿no? Vamos a hablar de las medidas cautelares y después vamos a hablar de las medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador con un énfasis especial, primero, en un criterio jurisprudencial que conocerán y que tiene un desarrollo específico interesante, que es el de la apariencia del buen derecho, y posteriormente veremos el día de hoy algunos criterios con relación a las medidas cautelares en general, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar primero, ¿no? Obviamente, de las medidas cautelares en general. Como decía, ¿no? Establecer una serie de cuestiones relativas a una serie de criterios con especial énfasis en qué son las medidas cautelares, cuáles son sus objetivos, ¿no? Para después hablar de manera específica, como decía, de esta idea de la apariencia del buen derecho relacionada después con cuestiones de la materia electoral, ¿no? Todas y todos hemos escuchado o hemos leído o sabemos a qué se refiere las medidas cautelares, ¿no? En general conocemos inclusive la propia naturaleza de las medidas cautelares. Perdón, me estoy tratando de conectar con la clase porque tuve una hace apenas 2 minutos. Bueno, no hace 2 minutos, hace 10 minutos terminé una y entonces en lo que hago el switch, ¿no? De una cosa a otra. Pero bueno, decía pues que todos conocemos la idea de la medida cautelar. Y en las distintas materias del derecho encontramos medidas cautelares que tienen una finalidad, ¿no? Quiero que me ayuden un poco, levanten la mano o abran el micrófono y que me cuenten alguna medida cautelar del derecho que conozcan, digamos, la que todos conocemos o que todas o todos hemos escuchado hablar de ella como institución, cuya carácter democrático yo siempre pongo en cuestión y digo que no es, y no obstante existe. Es otro debate. Tenemos un diplomado, vamos a abrir un diplomado en su segunda emisión de delitos electorales, y uno de los módulos que está a mi cargo es democracia y derecho penal. Y yo empiezo diciendo que la medida cautelar por excelencia en el derecho penal, que es la prisión preventiva, no es democrática, pero ese no es tema. Vamos a hablar de medidas cautelares en general. Lo que pasa es que esa como medida cautelar la escuchamos mucho, ¿no? Escuchamos mucho que se solicita esa cuestión para, para mantener una serie de efectos, digámoslo de manera lo más objetiva que pueda. Yo que no puedo ser objetivo al hablar de de esta medida cautelar. Pero bueno, entonces, si me pueden ayudar, si me pueden indicar de alguna medida no electoral, sino de alguna medida cautelar que ustedes conozcan en cualquiera de las materias, porque son muchas, digamos, ¿no? Entonces, a ver, alguna que a ustedes se les venga en mente, cuál es su finalidad, y a partir de eso vamos a trazar como eje la naturaleza jurídica de las medidas cautelares en general. Entonces, si alguien me puede ayudar, sea en materia civil, en materia laboral, en materia mercantil, desde luego en materia penal, además de la prisión preventiva, porque hay otras, con decirme una medida cautelar y su finalidad. Quien guste. Si nadie gusta, voy a seleccionar a alguien a mi gusto. Así que, cuéntame, Jorge Alberto, una medida cautelar en cualquier materia. Bueno, a ver, Ana Torres. Gracias. Pues una de ellas podría ser prohibición, no podría ser, es prohibición de contratar. Ok, en materia electoral. Por ejemplo, esta medida pues es aplicable de acuerdo como lo expresa la ley
en caso de que lo estipule un contrato, así como cuando se propone asegurar determinada ejecución de bienes dispuestos en un pleito legal. ¿Ok? La fianza. La fianza, bueno, sí hay una modalidad, digamos, la fianza puede estar relacionada con una medida cautelar, pero esa es para asegurarse en materia penal. No sé si se refiere a la materia penal, porque en materia civil también puede haber fianzas, pero las fianzas, su naturaleza jurídica es un contrato que se suscribe para, en caso de que se establezcan una serie de condiciones, ¿no? Que se actualice una condición, entonces se hace un cobro, ¿no? Puede tener efectos en cuanto a que no se ejecute, por ejemplo, una prisión preventiva, ¿sí? Sí, Valeria Redondo. Bueno, en materia electoral, lo que hace la legislación estatal es, bueno, lo que hace el OPLE de Chiapas, normalmente en los procedimientos sancionadores, es aplicar medidas cautelares para que cese el acto denunciado, cuando se sospeche que sí incumple la normatividad. Entonces, si está prohibido la colocación de espectaculares, la medida cautelar es darle 24 horas o un plazo al ciudadano denunciado para que inmediatamente baje o quite el espectacular, independientemente de que pueda seguir el procedimiento y determinar si hubo un ilícito o no. Perfecto. Ahí ya nos indicó varias cosas relativas a la naturaleza jurídica de la medida cautelar, lo que persigue y sobre todo que no implica un pronunciamiento de fondo, pero sí preservar algo, ¿no? Bien, vamos bien. Itzel Correa, por favor. Gracias. La suspensión del acto, por ejemplo, de un embargo. Sí, la suspensión en un embargo, que bueno, ahí también tiene como una contraparte, ¿no? Pero efectivamente puede suponer que no se lleve a cabo un acto que de ejecutarse podría producir unos efectos que no serían reparables, digamos, ¿no? Esto que en el amparo se conoce como algo de imposible o de difícil reparación y que entonces justamente la idea de las medidas cautelares en cualquier materia es preservar una situación de hecho, ¿no? Eso en el amparo lo conocen como en la suspensión del acto reclamado, que no se lleven a cabo actos que puedan implicar que se produzcan efectos irreparables, ¿no? También en la materia administrativa. Entonces, conservar la materia del juicio, también se puede entender así, preservar una situación jurídica o de hecho existente, ¿no? Uno de los ejemplos típicos cuando uno habla de suspensiones en materia administrativa, recordemos que el procedimiento especial sancionador fue en su diseño esencialmente una cuestión administrativa. Se ha transformado su naturaleza, se han transformado sus alcances, pero tiene en sus inicios esta idea de la sanción, ¿no? Ahora que se le dan efectos reparadores, bueno, tiene, digamos, trasciende únicamente la parte sancionadora, pero en materia administrativa, un ejemplo que se pone, claro, el arraigo de materia penal, ahorita nos detenemos en ese, ¿no? Supone que, por ejemplo, y decía, el ejemplo típico es, van a construir un puente y tienen que tirar mi casa. Obviamente, si tiran mi casa, ese es un daño de imposible reparación, más allá de que me puedan pagar, más allá de que existe esta cuestión de las expropiaciones, pero que cuando se ejecuta el acto, ¿no? Lo que va a ser materia de la controversia principal, lo que va a ser en el amparo, yo me voy a amparar porque digo que esa orden está indebidamente fundada y motivada, que me causa perjuicios, que etcétera, etcétera, pero de nada me serviría tener el instrumento, tener la herramienta, y aquí vamos a empezar a vincularlo con otros procedimientos electorales, de nada serviría, electorales y jurídicos, de nada serviría tener un procedimiento especial sancionador si no cesan los efectos de aquello que yo reclamo como ilegal. Desde luego, esto es un ejercicio que tiene que hacer la o el juzgador para otorgarla o dejar de otorgarla, porque hay una serie de elementos que se deben de valorar. La existencia, pues, de las medidas cautelares nos va a asegurar, por un lado, la subsistencia de la controversia, de la materia, de aquello que se está reclamando, de la situación de hecho, pero también de un análisis que de esto se haga, porque no quiere decir que por el hecho de existir
las medidas cautelares en sus distintas modalidades van a ser siempre aplicables de manera automática por el mero hecho de existir. Y entonces aquí es donde ya vamos a empezar a trabajar con los puntos finos, tanto en el derecho en general como de la materia electoral en particular. Nos comentaron el arraigo, una medida que también rebasa por completo los límites de lo que es el derecho penal democrático, pero bueno, que existe, que cada vez se aplica, se hace más amplio el espectro respecto de cuáles situaciones se puede decretar el mismo, porque se amplía la definición de qué se entiende por delincuencia organizada, pero efectivamente supone, es una medida cautelar muy sui generis y muy antidemocrática, en tanto que, ustedes saben, digo, me detengo en esto porque también sabrán que el procedimiento especial sancionador, en tanto que tiene una naturaleza análoga al derecho administrativo en cuanto a la facultad sancionadora, en cuanto a las investigaciones, en cuanto a la importancia de la fundamentación y motivación de la competencia, en cuanto al régimen propiamente sancionador, el derecho administrativo en la aplicación de la ley, de las sanciones y de las figuras es análogo a la materia penal y sigue dogmas tales como no hay pena sin ley, no hay sanción sin pena, ¿no? De tal suerte, pues, que el arraigo rompe con esa idea que una medida cautelar buscaría preservar una situación de hecho porque parte de una sospecha, ¿no? El Estado sospecha, tiene elementos para pensar que una persona pertenece a la delincuencia organizada, lo que sea que eso signifique, porque la definición cada vez se amplía más, y entonces te lleva a un centro de detención en donde quién sabe qué va a pasar contigo hasta por 40 días, mismo que se pueden prorrogar a 80, para recabar pruebas en tu contra. ¿Cuáles? Pues las que encuentre, ¿no? Lo más ilegal, bueno, no es ilegal porque está en la ley, no es inconstitucional porque está en la Constitución, en el 16 constitucional, párrafo octavo, pero es lo más restrictivo de los derechos humanos y lo más antidemocrático que puede existir. En fin, entonces decía, pues, sí, es una medida cautelar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la va a dictar una autoridad con jurisdicción o jurisdiccional o que dentro de un procedimiento tiene facultades para decidirla, para preservar una materia que está sujeta a controversia y que entonces tenga sentido la existencia misma del procedimiento. En los procedimientos especiales sancionadores se ventilan, como ustedes ya saben, esencialmente dos cosas. Por un lado, todo lo relativo a propaganda, ¿no? En los periodos de campañas. Y por otro lado, a partir de la reforma de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, todo lo relativo a violencia política de género, independientemente de cuándo suceda. De tal manera que las medidas cautelares se pueden dictar para, insisto, preservar la materia o para cuidar que no se sigan produciendo afectaciones de hecho que la propaganda o que la propia violencia política electoral en cualquiera de sus manifestaciones pueda cometerse, ¿no? Bueno, entonces, la naturaleza jurídica general de las medidas cautelares es esa, ¿no? Es una medida que se dicta para proteger una situación de hecho existente, ya sea para preservarla o para que sus efectos cesen, ¿no? Para que deje de tener efectos esa orden para destruir mi casa, para que deje de tener efectos esa ejecución de ese embargo que me puede dejar sin patrimonio, para que deje de tener efectos ese spot o esa publicidad que tiene implicaciones en cuanto hacia la equidad de la contienda o que puede tener implicaciones en el sentido de la violencia política de género, ¿no? Entonces, digamos, trazadas esas directrices, voy a compartir una presentación, nada más, es una presentación con mucho texto que desde luego no voy a leer, es una cuestión más que nada indicativa, ¿no? Para después hablar de cuestiones relativas a el procedimiento especial sancionador y las propias medidas cautelares, algunos criterios y este elemento que debe tener en cuenta la y el juzgador a la hora de decretarlas. Entonces, bueno, como saben, la naturaleza, ya hablamos un poco de ella, del procedimiento especial sancionador, tiene un origen, tiene una evolución, tiene un origen jurisdiccional, ¿no? Se dictó a partir de una sentencia, se instrumentó primeramente. Esos ruidos son de mi perrito, que luego se van a escuchar
Se instrumentó para proteger una serie de cosas en la contienda electoral, a partir de una sentencia, a partir de una serie de impugnaciones con relación a propaganda, ¿no? Y entonces no era suficiente, no es suficiente con que existan procedimientos adjetivos, ¿no? Procesos para hacer valer derechos subjetivos, si estos no preservan una situación de hecho que de realizarse, pues ya ningún efecto práctico tiene, como luego dicen los abogados cuando dictan medidas cautelares, a ningún efecto práctico llevaría que existiera el juicio de amparo, el propio procedimiento especial sancionador, si no hay medidas que pueden hacer que cesen o subsistan situaciones jurídicas que buscan protegerse, o los efectos de estas cuando significan una posible, porque eso es lo que se hace, un análisis previo con relación a las consecuencias que puede tener el acto, ¿no? Esto es importante, se ha desarrollado de una manera muy interesante en el amparo en cuanto hace a la suspensión, en cuanto a sus efectos, porque como ustedes ya bien saben, doy por sentado que la mayoría de ustedes, o todas y todos ustedes, son abogadas, abogados, o tienen algún conocimiento en derecho, que siempre hay como la tensión de hasta dónde en el dictado de una medida cautelar hay un pronunciamiento de fondo y hasta dónde una medida cautelar puede tener efectos más allá de suspender la materialización de un acto y mantener, como dicen, la materia del juicio. Vamos a ver algunos ejemplos en donde esto también en la materia electoral se trasciende, en la materia administrativa, gracias a esta jurisprudencia, este criterio de la apariencia del buen derecho, hemos encontrado justamente inclusive efectos restitutorios, ¿no? Efectos que van más allá. Cuando yo estudié la carrera estaba justo este tránsito entre el procedimiento, la cuestión de los derechos humanos, entre una nueva forma de entender la labor jurisdiccional, entre quienes eran muy positivistas y esta idea de principios, de ponderación, ¿no? Y entonces la tensión era de que la apariencia del buen derecho, entre otras cosas, significaba, decían, darle una naturaleza distinta a la propia de las medidas cautelares, ¿no? Era más allá de preservar una situación de hecho existente o permitir que con su ejecución hubiera efectos que no pudiesen ser restablecidos. Y era no solo eso, sino que estás restituyendo derechos cuando eso es la materia de la controversia propiamente. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, cómo estos elementos de ponderación, cómo los elementos objetivos pueden llegar a considerar que inclusive te pronuncies, eso lo vamos a ver mañana, en una figura que es la tutela preventiva, que a lo mejor la compañera que entiendo que está en el OPLE de Chiapas y que ahorita nos dio, creo que es Valeria, que nos dio una idea muy concreta de los alcances, de la naturaleza, de la idea de lo que son las medidas cautelares a partir de un ejemplo, pues conocerá bien de qué se trata esta figura de la tutela preventiva. Y si es así, pues qué bueno, porque sí nos va a ayudar con esto, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a ver, como decía, finalidades, tipos, ¿no? Aquí hicimos un previo de cuáles son las medidas cautelares y esta idea de la tutela preventiva para hablar también, como decía, del criterio orientador de la apariencia del buen derecho que está presente. Ustedes busquen en la página del tribunal medidas cautelares, apariencia del buen derecho y van a ver que es un elemento a considerarse, ¿no? Hay un libro que ya es un poco desactualizado, se escribió hace muchos años, pero que es orientador en cuanto al origen y en cuanto a los alcances de este criterio jurisprudencial de la apariencia del buen derecho, que se llama La suspensión en materia administrativa, escrita por el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel. Es un libro muy bueno, yo lo tenía y lo regalé por alguna razón, y siempre que doy clases en procedimiento especial sancionador lo extraño, propiamente cuando hablo de medidas cautelares, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a esta parte que ya la conocen, ¿no? Los procedimientos especiales sancionadores son por sí mismos precautorios, ¿no? Las conductas, sus características, lo que buscan, la finalidad es que no, cuando haya conductas que puedan causar daños en las campañas electorales, generar condiciones de inequidad, romper con los principios, ¿no? Que puedan alterar el ánimo, la voluntad. Recordemos que esto tiene origen en un conflicto muy específico,
pero que tiene sentido en cuanto hace a la equidad en la contienda electoral, al respeto a la normatividad electoral. Claro, hay tensiones en cuanto a cuáles deben ser los alcances, qué es lo que se debe de restringir o no, si el modelo de comunicación política es el adecuado o no, pero el origen conflictivo del mismo era para que no se generaran condiciones que pudiesen afectar, dejen ustedes a un candidato o candidato, un partido, coalición, sino a la voluntad popular, ¿no? Y entonces, cuidando eso, pues, es que el procedimiento especial sancionador tiene esta idea, voy a poner la presentación en grande, tiene esta idea de evitar, pues, que una conducta que pueda ser lesiva subsiste en el tiempo, pero obviamente, además de que esa es la idea del procedimiento especial sancionador, que es de resolución breve, pero que prevé un recurso, ¿no? Que puede controvertir el resultado primigenio de lo que resuelva la sala regional especializada con relación a la infracción. También es importante que se establezcan estas medidas cautelares para justamente lo que decíamos, no produzcan efectos con daños irreparables en el proceso electoral, que se cuiden los principios rectores, que no se afecten bienes jurídicos protegidos. Aquí está la sentencia, como ya han visto, ¿no? El contexto en el cual se da el procedimiento especial, el origen, la genealogía del procedimiento especial sancionador, donde una coalición decía, luego de que el Instituto Federal Electoral negó una resolución para investigar, para resolver cuestiones relativas a la contienda electoral, y entonces en este recurso de apelación se resolvió que tenía que haber un medio idóneo, ¿no? Que no solo la respuesta del Consejo General insuficiente, sino que tenía que instrumentarse un medio idóneo, y después, bueno, se fue perfeccionando la reforma de 2007, luego en la 2014, donde vino esta naturaleza dual, ¿no? O esta forma de resolver, de sustanciarse el procedimiento por parte del Instituto Nacional Electoral y luego por parte de la Sala Regional Especializada. Y entonces, justo, ¿no? Cuando no hay procedimientos sustantivos en donde se pudieran sancionar conductas, no quería decir que esto fuera una limitante, ¿no? Esta idea, y vuelvo a traer a colación porque justamente, ¿no? Son años de tránsito, estos 2006, 2008, luego vino una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011, ¿no? Que transformó la forma de entenderse el sistema interamericano de derechos humanos, pero ya en 2004, 2005, ¿no? Ya había como una concepción de que los límites impuestos por el positivismo jurídico podían significar la denegación de justicia, ¿no? Y en ese sentido empieza a tener una mayor presencia, una mayor fuerza las decisiones jurisdiccionales, que en el entendido de que el juzgador constitucional puede ir más allá, puede invalidar una norma inconstitucional, pero puede también establecer procedimientos que no estén positivizados. Entonces, justamente, entendiendo los principios y entendiendo la naturaleza principialista del derecho, que por cierto hago una recomendación bibliográfica, hay un libro que es de descarga gratuita, lo pueden encontrar en la página de la Escuela Judicial Electoral, que se llama Principialismo Electoral, y que recoge, obviamente, varias sentencias dictadas en procedimientos especiales sancionadores, sobre todo, más que en los procedimientos mismos, en los recursos de revisión relativos a ellos, que también son materia, las medidas cautelares de dicho recurso. Pero bueno, entonces, ahí viene como toda la evolución y como todas las ideas jurídicas detrás de esta primera percepción, en donde se decía, bueno, pues es que si no hay ley que me faculte para hacerlo, si no hay un procedimiento para instrumentarlo, entonces esa petición no tiene, o ese derecho no tiene forma de resolverse, no obstante que existe el derecho, por lo menos como pretensión, ¿no? Eso es importante tanto para la medida cautelar como para el procedimiento especial sancionador mismo, ¿no? El hecho de que yo tenga una pretensión jurídica no quiere decir que vaya a ser fundada. El hecho de que se solicite una medida cautelar no quiere decir, por un lado, que se me vaya a otorgar, y por otro lado, que su otorgamiento suponga una resolución definitiva
en el sentido mismo que marcaría la propia medida cautelar. Me explico. Es muy común escuchar, y esto lo habrán escuchado ustedes en distintos lugares, en conversaciones con familiares, en los medios de comunicación, cosa que es particularmente grave, que de repente un juez otorga una suspensión provisional. Y uno entiende, vale, una suspensión provisional, ¿ok? Requisitos de procedencia, inclusive la suspensión provisional supone que va a haber un examen posterior, la rendición de un informe y que va a haber una suspensión definitiva. Es un juicio chiquito dentro de un procedimiento de amparo, en este caso, ¿no? Pero el otorgamiento de la suspensión provisional implica para muchas personas, ¿no? Que una persona se amparó. Lo que sea que eso signifique, se amparó y ya le dieron la suspensión. Bueno, sí, la suspensión provisional. No se ha dictado la definitiva, y aún si se dicta la definitiva, falta que se revise la constitucionalidad del acto. Bueno, entonces, ese tipo, ¿no?, de ideas, ¿no?, que trascienden a la esfera pública y que se entienden como algo injusto, como algo inmerecido, y que, claro, ya se otorgó la suspensión. ¿Quién sabe qué significa? Pero quiere decir que entonces ya no va a ir a la cárcel, ¿no? Porque normalmente tiene que ver con el derecho penal, o normalmente tuvo que ver en algún momento en materia administrativa con una ley. Claro, ya suspensión provisional, y entonces todo está mal con el sistema jurídico mexicano, ¿no? Cuando la naturaleza de las suspensiones, de los procedimientos, es justamente que se verifique dentro de un procedimiento, que se conozcan las razones, los motivos, las pretensiones, y que tener una pretensión, que es el argumento que estoy dando, ¿no? Tener una pretensión no quiere decir que sea fundada. Por lo tanto, tener una pretensión jurídica, tener una intencionalidad de que un juzgador conozca mis argumentos, mis demandas, los fundamentos, los derechos que yo reclamo para mí, no quiere decir que tenga razón. Por lo tanto, lo que sí se tiene que garantizar es que existan procedimientos para que se me dé una respuesta jurídica vinculante, fundada, motivada, ¿no? Claro, eso no quiere decir que cualquier petición extravagante tenga cabida, pero en este caso estábamos hablando de cuestiones relativas a la presunta inequidad de la contienda, ¿no? Entonces, independientemente del resultado o de lo que se haya resuelto en este recurso de apelación, lo importante es que se estableció esa nueva interpretación. El que no haya un procedimiento preventivo no quiere decir que no se atiendan, ¿no? Que no se atienda la demanda, porque hay principios rectores de la materia electoral, porque hay una función que cuidar, y ese es como el origen, ¿no? Y es el origen, desde luego, también de las medidas cautelares. Bueno, entonces, se tiene que, para resolverse, tendrían que crear esto, ¿no? Un procedimiento diferente al que en ese momento regulaba el propio artículo 270 del COFIPE, y que cumpliera las formalidades esenciales del procedimiento. Obviamente, primero, la resolución, ¿no? Y luego la parte legislativa, ¿sí? Y desde luego, con la idea de que se pudiera, como los efectos del amparo, regresar las cosas al estado que tenían antes de que se cometiera la violación, si resultaba fundada la petición y si resultaba procedente y obviamente jurídicamente posible hacer como que las violaciones no se habían cometido, ¿no? Esto lo han visto en sus casos de procedimiento especial sancionador, por eso lo menciono así de manera muy rápida, ¿no? Aquí la base legal y la base constitucional del procedimiento especial sancionador, ¿no? Obviamente, aquí igualmente, ¿no? Una serie de jurisprudencias, la importancia que tienen, y por eso yo hablaba del derecho administrativo, que en buena medida es columna vertebral de los procedimientos especiales sancionadores, desde luego de todas las figuras que se encuentran en el mismo, inclusive de derechos sustantivos que se hacen valer, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta cuestión, ¿no? Las atribuciones, la competencia, las facultades sancionadores, anulatorias, pero no nada más eso, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, ¿no?
esta cuestión relativa a el carácter de los procedimientos, de la naturaleza preventiva, de la materia, ¿no? Limitada, etcétera. Pero también esto, que esta es la parte importante, por eso hicimos una desviación chiquita, ¿no? Esto ya lo conocen, ya conocen el origen, ya conocen las características, ¿sí? Pero lo importante, así como en el amparo, de poco serviría que existiese la institución del amparo si no hubiera suspensión. Porque entonces, pues qué bueno que fue inconstitucional el acto, pero ¿sabes qué? Que ya lo ejecuté. Entonces, pues bueno, ya ni modo, ¿no? A lo mejor eso te da derecho a tener eso hace que seas titular de otro derecho subjetivo público y pues habrá un procedimiento que tengas que agotar para que pues te paguen, para que, ¿no? O sea, si se trata del Estado, que normalmente los amparos tienen que ver con autoridades y ejercicio de sus facultades, que se ha ampliado el concepto, pero ahorita vamos a restringirlo, no más para efectos de esto. Y entonces, bueno, pues sí, ya ni modo, ya te quitaron tu casa, o ya se ejecutó el embargo, y pues ya te desposeyeron, y pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora, bebé, si puedes reclamar eso mediante alguna otra vía. Entonces, pues entonces, ¿para qué el instrumento ese procedimiento, no? Entonces, igualmente, en el procedimiento especial sancionador, se busca cuidar la equidad en la contienda. No se puede dar por sentado, primero, que las propias reglas se vayan a respetar siempre, porque tampoco está como siempre completamente claro qué se entiende por cada cosa, cuáles son los límites específicos. En segunda instancia, que los procedimientos especiales sancionadores como pretensión jurídica vayan a no solo satisfacer, ¿no? Sino vayan a poder ser suficientes para reparar el posible daño causado. Entonces, por eso se establece, ok, vamos a hacer un análisis previo mediante las distintas, y ahorita vamos a ver cuál es el tipo, cómo se dictan, y como decía, qué elementos se toman en cuenta para que se paralicen, ya no se suspendan, puede ser una suspensión temporal igualmente, o simple y sencillamente dejen de aparecer en la esfera pública estos actos en donde hay una estimación probable de su ilicitud, insisto, sin que eso signifique que hay un pronunciamiento de fondo. Lo reitero, simple y sencillamente porque luego llega a haber como esta confusión de una suspensión provisional en el amparo, como el otorgamiento de una medida cautelar, no implica necesariamente que se prejuzgue, y siempre el límite está ahí, siempre lo interesante está ahí, sobre la conducta que se atribuye a la persona, ¿no? Pero se hace, o al partido, o a la coalición, o a cualquiera, aquello de quien se acuse que ha cometido una violación a los principios de inequidad en la contienda, o de, hay una naturaleza diversa, iremos viendo, ¿no? Algunos casos ejemplificativos, algunos casos emblemáticos a partir de los cuales se han trazado como las directrices y los derechos sustantivos que se protegen con las medidas cautelares, que van directamente vinculadas con la propia existencia del procedimiento especial sancionador y sus objetivos, ¿no? Pero bueno, entonces, estas medidas buscan justamente que cesen los efectos, que prevalezca una situación de equidad cuando hay un examen de probabilidad de que ese acto en específico ante el cual se está instrumentando, instaurando, siguiendo un procedimiento especial sancionador que puede derivar o no en una sanción, que puede derivar o no en el dictado de una medida reparadora, vulnere las condiciones de equidad de la contienda. Y me refiero a la equidad porque fue ese el origen, ¿no? El origen esencial. Hay una serie de participantes, y eso configuró el modelo de comunicación política, que están haciendo una campaña que en detrimento de una fuerza política, pero no solo en detrimento de una fuerza política, ¿no? Sino de la opinión del ánimo electoral, porque están estableciendo una serie de, y haciendo uso de recursos de manera indebida, ¿no? Entonces, bueno, no hay equilibrio entre las distintas fuerzas políticas. Y bueno, obviamente esta parte relativa a la diferencia entre el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Los objetivos, etcétera, ¿no? Y este estudio provisional que se hace y que permite que se suspendan los hechos o los actos
que se piensen como antijurídicos, ¿no? Entonces, además, el resultado de estos procedimientos, los procedimientos especializados no tenían caracteres vinculantes para las autoridades en ese entonces, y entonces no era una idea de sustituir al procedimiento tradicional, sino marcar una vía específica para cierto tipo de actos que por la propia naturaleza en las campañas políticas, que también se ha ido modificando, tienen este carácter sumario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Estas diferencias entre los tipos de procedimientos. No me detengo mucho porque, como dije, ya vieron su clase de procedimiento especial sancionador, las generalidades, ¿no? Aquí nada más es importante distinguirlos porque es una parte fundamental del especial sancionador, las medidas cautelares y los efectos que estos tienen, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, también aquí una serie de cosas relativas a la doctrina, ¿no? Y bueno, esto es una serie de criterios. En esta reforma constitucional relativa a al conflicto que se dio en el año 2006, pues se hablaba justamente de normas en donde no se podía instrumentar procedimientos para sancionar conductas prohibidas que vulneraran las condiciones de equidad, ¿no? Entonces, bueno, aunque jurisprudencialmente se había superado y a través de reglamentos se había logrado, era importante que hubiese un régimen de sanciones relativo a la propaganda electoral contraria a la Constitución. Desde luego, eso siempre es una materia de controversia, que se va a considerar contrario a la Constitución, para efectos de qué, y las reglas de los procedimientos electorales, y entonces de esta manera se creó una vía adjetiva para aquellos que tuvieran un derecho subjetivo público en donde adujeran que la propaganda electoral contrariaba la Constitución, entonces tuvieran esta vía y que además en esa vía se pudieran, ¿no?, sancionar conductas inconstitucionales, ¿no? Entonces, bueno, se creó este procedimiento especial sancionador en 2018. Libro, cuando puedan, véanlo, ¿no? Aquí está el link. También está en la parte relativa a las publicaciones de la página del tribunal, porque justamente vemos, ¿no?, esta transformación del modelo de comunicación política, la distribución de los tiempos del Estado, ¿no?, que tiene que ver con prerrogativas, pero tiene que ver con esta naturaleza conflictiva de qué vamos a comunicar, cómo vamos a comunicar, quién puede comunicar, con base en qué premisas, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, aquí algunas características de su carácter sumario, depurador, sancionador, y como dije, también complementarlo con la idea de la reparación que ya es posible hacer en los procedimientos especiales sancionadores y con ello los efectos, pues, que llega a tener, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta idea de cómo se transformó las resoluciones, primero el INE y ahora la Sala Regional Especializada en la reforma de 2014, y luego la idea de las impugnaciones, ¿no?, el sistema impugnativo y los recursos de revisión para el procedimiento especial sancionador. Algunos otros criterios jurisprudenciales que tienen que ver con la brevedad, lo importante que es resolver rápido también para cuidar, o sea, si decimos que una medida cautelar puede suponer que un spot, que un promocional no salga al aire, pues obviamente hay que resolverlo de manera inmediata o de manera breve, más que de manera inmediata, de manera breve, tanto la controversia de la medida cautelar como la controversia principal, porque también se puede causar una afectación de difícil reparación o inclusive imposible reparación si se tardara más tiempo para aquellos actos que no supusieran una violación al modelo de comunicación política y que tuviéramos o que los hubiéramos suspendido en su transmisión y resulta que no eran contrarios al modelo de comunicación política, ¿no? De tal manera que cuidando el derecho de unas y de otros, aunque fundamentalmente el derecho de la ciudadanía a estar informado, con criterios de veracidad, de pluralidad, etcétera,
y entonces es lo que trata de buscar el modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, bueno, esta parte relativa a las reformas que sustancialmente tenía que ver con a quién le competía qué, ¿no? Y en cuanto a las medidas cautelares, pues la facultad del instituto, esto es un primer elemento, ¿no? ¿Quién puede resolver acerca de las solicitudes de las medidas cautelares, ¿no? ¿A quién le compete? Entonces, aquí vamos viendo, vamos haciendo una diferenciación, ahora sí, con otro tipo de medidas cautelares, porque cuando hablamos de medidas cautelares en el derecho penal, tenemos una figura ahorita, vamos a hacer como, es que yo creo que son más comunes, aunque las hay en el derecho civil, ¿no? Las hay en el derecho familiar. Se puede solicitar, por ejemplo, como medida cautelar, que un menor esté con uno de los padres, ¿no? O restringir el acceso de uno de ellos a la familia. Bueno, no vamos a hablar de ese tipo de cosas, nada más es como para decir, también en otras materias puede haber medidas cautelares. Hay, me parece, aunque corríjanme si estoy mal, en el derecho civil yo he escuchado o leído que, por ejemplo, se puede pedir como medida cautelar, aunque todavía no se decrete el divorcio, la separación de los cónyuges por razones igual de cuestiones de violencia, etcétera, ¿no? Creo que por ahí la he leído planteada. Bueno, la naturaleza de esas medidas, así como en el amparo, y ahorita me refiero a la materia penal, es que las decreta un juzgador, las decreta una persona que dentro del procedimiento de que se trata, sea civil, mercantil, penal, es quien las decreta. En el caso del penal tenemos que hay una solicitud por parte de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva que se debe de acreditar, ¿no? O de decretar, cuando hablaron de fianza, la fianza propiamente no es una medida cautelar, sino es una forma de garantizar, ¿no? Que para que no se decrete una prisión preventiva, porque hay estas modalidades de prisión preventiva oficiosa y no oficiosa, ¿no? Y se hace un examen de probabilidad de cuáles son las condiciones económicas de la persona y para que su, procedimiento pueda llevarlo en libertad, entonces se deposita una caución que puede ser en efectivo, puede ser un contrato de fianza, ¿no? Puede tener distintas modalidades. La fianza es una de las modalidades de las cauciones, que son una forma de asegurarnos de que el o la imputada o imputado, que ahora ya tienen otra denominación, así que me disculpo, porque no es esa ya la denominación propia de los procedimientos penales en el sistema acusatorio, pero bueno, la persona que está sujeta a un procedimiento no se sustraiga del ejercicio de la acción de la justicia. Y entonces no se decreta la medida cautelar de prisión preventiva cuando esta no es oficiosa, que cada vez se amplía más el catálogo de cuáles sí son oficiosas, desgraciadamente. Pero bueno, hay una solicitud, pues, de la Fiscalía que tiene que acreditar, ¿no? De por qué sí se debe de otorgar la medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, o de por qué se debe de decretar el arraigo, ¿no? Que son normalmente el derecho penal, pues vamos a restringir la libertad, ¿no? Entonces, esas son como las medidas cautelares por excelencia. Lo que importa, pues, es que en el caso del derecho penal hay una solicitud, ¿sí? Previa de la Fiscalía, que trata de acreditar una serie de hechos y que otro tipo de medidas cautelares, aunque claro, siguen una solicitud de alguna de las partes, ¿no? Pero las decreta un juzgador. Aquí, las facultades para conocer y resolver de las medidas cautelares recaen en el Instituto Nacional Electoral, pero es la Sala Superior quien en todo caso resuelve en definitiva sobre estas medidas, en el sentido de que si se otorga o se niega, son impugnables vía recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, o lo que van a ver en las sentencias del tribunal que son REP, ¿no? Que es justamente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Bueno, entonces tenemos una naturaleza dual, pero que luego también le da competencia a la Sala Superior. La naturaleza dual en el procedimiento especial sancionador la conocen, aunque en tratándose de medidas cautelares, tenemos que la competencia recae, la facultad recae en el Instituto Nacional Electoral para admitir la medida cautelar, otorgarla o negarla, pero si esta se otorga o se niega, depende de eso,
¿no? La parte agraviada, ya sea por su otorgamiento o por su negativa, tiene a su disposición el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador. Vamos a ver algunos recursos en ese sentido para ver criterios con relación al otorgamiento, con relación a definiciones y alcances, ¿no? Pero eso va a ser el día de mañana. Bueno, entonces ahora sí, como decíamos, algunas cuestiones relativas a medidas cautelares en el derecho, son, como dicen aquí, un recurso para apoyar el proceso para que se pueda, antes de que haya un pronunciamiento, una resolución, cesar unos ciertos efectos, ¿no? Y cuidar la materia del juicio. Dice aquí este autor que disminuye la presión de los jueces porque emitan un dictamen previo, ¿no? Que permite que cuando se tarden de más o simplemente la propia tramitación del proceso, lo que tarde, no signifique una afectación en el acceso a la justicia o en los derechos que reclaman, ¿no? Entonces, producen efectos de que una conducta, esto es una reiteración, ¿no? Que probablemente sea lícita este examen previo para suspender si ya se ha generado, y entonces por eso tenemos embargos preventivos. Ese es un tipo de medida cautelar, ustedes lo conocen, ¿no? O lo han conocido, o han participado en la ejecución de estos, ¿no? En lo que para garantizar que se pueda cobrar un adeudo, entonces se dicta un embargo preventivo, anticipación, dice secuestro del objeto de la demanda, los interventores, que eso en materia fiscal sucede, ¿no? El SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit pueden decir, intervengo, ¿no? Intervención con cargo a caja, que también en el derecho mercantil me parece que existe la figura, y eso es justamente, se van a separar, como tienes un adeudo y entonces no tienes forma de garantizarlo y se solicita, y bueno, en la naturaleza administrativa de eso no me voy a meter a quién le compete qué, pero normalmente es a la autoridad administrativa, no a los tribunales, ¿no? Hablando de distribución de competencias, y recordemos, el procedimiento especial sancionador, su columna vertebral es el derecho administrativo, y entonces es la autoridad administrativa la que dicta la medida cautelar. Es el SAT el que dicta el embargo y el que lo ejecuta, ¿no? Te llegan y te notifican tu crédito fiscal, y para asegurarse de su pago se hace un embargo, ¿no? Te llegan unos mandamientos de ejecución y embargo, y entonces se embarga de manera precautoria. No se embarga para vender eso, ¿no? En realidad se embarga para que pagues, y ya si pagas te liberan tus bienes. Bueno, y eso lo dicta la propia autoridad administrativa. Pasa también con el IMSS, que puede inclusive embargar cuentas, ¿no? Hablando de la apariencia del buen derecho, vamos a ver una cosa con relación a eso, y así sucesivamente. Entonces, vemos que claro, el propio embargo, la propia medida cautelar puede ser impugnable de distintas maneras mediante autoridades jurisdiccionales, como sucede también en el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador. Pero bueno, entonces es proteger, o en este caso, asegurarse cuando hay un derecho que se reclama de que se va a cumplir con el mismo, ¿no? Asegurarse del pago, asegurarse de que el Estado va a contar con los recursos que dice que le deben, aunque hay un medio de defensa para decir o no le debo, o la medida cautelar está indebidamente dictada, o no se debió de llevar a cabo el embargo, o me causa una afectación, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, entonces los procesos cautelares, las medidas cautelares tienen esta función precautoria, ¿no? Y bueno, tienen por sí mismos un carácter sumario. Para resolver una suspensión provisional, inclusive la definitiva, hay una temporalidad que normalmente es menor al del juicio principal, ¿no? Para que o preservar los efectos de esa suspensión hasta que se decide el juicio, o que no sea así porque no hay elementos para considerarlo. Claro, esto ya va caso por caso y trataremos de establecer alguna serie de criterios con relación a esto. Pero aquí tenemos un segundo elemento en cuanto hace el procedimiento especial sancionador, que el propio procedimiento especial sancionador tiene carácter sumario. Ustedes saben que el INE, cuando instrumenta el procedimiento, tiene pocos días para hacerlo, que lo pasa a la sala regional especializada, que también cuenta
con muy poquitos días para resolver. En primera instancia, no quiero decir en definitiva, porque después hay un recurso, ¿no? Que la propia sala superior tiene 12 días para resolver una vez que ha recibido el expediente. Entonces, bueno, es sumario en cuanto a los plazos, obviamente por los efectos que tienen las campañas electorales, ¿no? Como dice aquí, esta función precautoria tiene alcances sustanciales que pueden trascender al propio proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, aquí se dividen los objetivos entre instrumental, ¿no? Resolver la finalidad del procedimiento y final. Aquí, bueno, la paz social, a mí lo que me dice es, bueno, no, aquí dice que es garantizar los resultados prácticos de la sentencia, pero bueno, esta idea de la paz social pues se vincula con lo que se protege con el procedimiento especial sancionador, que es el modelo de comunicación política, que es la equidad en la contienda, ¿no? Bueno, para que proceda una solicitud de medidas cautelares, ¿no? Entonces, tenemos primero la existencia del procedimiento especial sancionador como un medio para hacer valer una serie de derechos subjetivos públicos. Voy a empequeñecer esto nada más para ver, porque luego, ¿sabe qué? Que me desconecto de internet, y entonces ya me ha pasado en otras clases. Entonces quiero estar al pendiente, nada más que esto me va a complicar técnicamente porque se va a regresar. Pues vámonos a la diapositiva que era, ¿no? Esto lo hago únicamente para efectos de ver que siga yo conectado. Luego me desconecto. Y no me doy cuenta que es lo peor, ¿no? De repente me avisan y normalmente me avisan en tecnologías, ¿no? Pero nada más para estar yo también al pendiente. En fin, entonces, una vez que ya está instaurado un procedimiento especial sancionador, ustedes ya saben, ¿no? Cómo procede, hay una denuncia o a veces el propio instituto actúa de oficio, ¿no? Y puede establecer una medida cautelar, pero vamos a pensar ahorita en una solicitud de medidas cautelares. Que ustedes son abogadas de algún partido político o son autoridades y van a valorar una serie de cosas, ¿no? Tanto autoridad administrativa como autoridad jurisdiccional. Ahorita ponemos los distintos tipos de supuestos y cómo estos van a afectar esta valoración del derecho subjetivo público. Entonces, la verosimilitud del derecho. Yo soy abogada, bueno, yo no. Ustedes son abogadas o abogados de algún partido político. Y ese partido político tiene los partidos políticos como sujetos de derecho en las campañas políticas tienen derechos subjetivos públicos de los que son titulares. Entonces, primero que nada, bueno, hay que decir, ok, ¿cuál es el derecho subjetivo público? Es decir, ¿cuál es no solo la norma, puede ser el principio que estás reclamando y que dices que se vulnera en tu perjuicio, ¿no? Y entonces, bueno, primero que nada hay que acreditar que efectivamente tengo yo un derecho que voy a reclamar y que además tengo razón en reclamarlo, ¿sí? Pero además que en esta reclamación, insisto, las medidas cautelares, ¿no? Del procedimiento especial sancionador, para que la medida cautelar sea procedente, primero, ok, hay aparentemente un derecho subjetivo público del que soy titular, ¿no? Hasta ahí vamos bien, porque también es un requisito, no de procedencia, pero sí de fondo del propio, bueno, de procedencia también, porque tengo que señalar los preceptos constitucionales que estimo violados o legales, y tengo que señalar hechos y tengo que escribir una serie de argumentos, pero esos son requisitos de procedencia que no se van a meter a su análisis de, no, pues ¿sabes qué? Tú dijiste que se viola en tu perjuicio el derecho tal, pero no se viola y entonces no te admito la queja. No pasa eso es materia de fondo. Entonces, bueno, el hecho de que yo reclame un derecho, aunque no me hace necesariamente titular del mismo ni que tenga razón, es materia del fondo de la controversia. Pero acá también tengo que acreditar, o sea, por cuerda separada, que normalmente además se tramitan aparte, y esto que ya saben, no suspende al procedimiento mismo, no es un incidente de previo y especial pronunciamiento, cosas procesales que ya saben, pero sí tengo que acreditar que por lo menos ese derecho que yo reclamo en mi procedimiento principal
hay elementos para pensar que soy no solo titular del mismo, sino que mi reclamación tiene cierta fundamentación que la hace probable que tenga yo razón, o que la violación que yo reclamo efectivamente tenga visos, tenga apariencia de ser inconstitucional, ¿no? Pero que además de no dictarse la medida cautelar, ¿no? Que el dictado de la resolución final pueda suponer esto que habíamos dicho en un principio, que se me afecte de manera irreparable mis daños, que el proceso no sea suficiente para que no solo es determinar una sanción, que esa es como la finalidad o una medida reparatoria, sino proteger derechos subjetivos públicos, más allá de que eso pueda tener un efecto sancionador en términos estrictos, sino que se me reconozca un derecho y que éste no se afecte y que la afectación del mismo pueda significar que durante el proceso se vuelve irreparable, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo de derecho electoral, que aparezca un spot en donde digan que yo soy tal cosa, ¿no? Y que eso, si no se suspende, pueda generar un ánimo adverso a mí, y que además sea mentira o medio mentira, y entonces que eso genere un ánimo adverso a mí y entonces afecte, no solo a mí como candidato, desde luego, yo soy el titular del derecho, pero afecte también la voluntad pública, la voluntad popular, porque pues están mintiendo, ¿no? Están dando información falsa. Hay muchos matices en cuanto a esto, ¿no? O sea, estoy estableciendo una generalidad en un caso hipotético, hay muchos matices con relación a la calumnia, ¿no? Y etcétera. Nada más estoy estableciendo una, decía, situación hipotética, que nada más sirve para esto, ¿no? Mañana vamos a ver varios ejemplos de medidas cautelares, de los alcances, etcétera. Sí, en fin, una posible afectación irreparable, ¿no? O sea, que si no se otorga, se me causen afectaciones de imposible reparación que, pues, no tendría ya sentido que se dictara una sentencia final. Pues sí, pues sanciónalo, pero de todas maneras, la afectación ya se causó, ¿sí? Ahora, desde luego, para evitar el abuso del derecho cautelar, ¿no? Pues está el examen que se tiene que hacer del mismo, ¿no? Y desde luego también el propio afectado puede manifestar lo que a su derecho convenga, ¿sí? Pero también existe que la posibilidad de que de causarse daños o perjuicios, estos se pudiesen reparar también, ¿no? Bueno, distintas medidas cautelares, ¿sí? Estas también vamos a verlas en el derecho electoral, en el procedimiento especial sancionador, ¿no? Tutela inhibitoria para que no se produzca un daño, ¿sí? O que si se está produciendo, ya no continúe sus efectos o deje de tenerlos, ¿no? Es decir, es una reparación ex post facto, es después de que se han producido unos efectos para que ya no continúen, ¿no? Entonces, no es únicamente castigar al autor del ilícito, sino la situación de la persona que está afectada, ¿no? Entonces, es, como dice aquí, garantizar al derecho en sí mismo, ¿no? Un derecho en donde se solicita y se indica que algo, una situación de hecho existente que puede resultar lesiva para los intereses públicos o privados de la persona que es titular del derecho subjetivo, no tengan más efectos, ¿no? Luego la tutela, bueno, obviamente la tutela judicial efectiva, que supone, obviamente, que digamos, no es necesariamente una medida cautelar como tal, sino la obligación que tienen los poderes, el Poder Judicial específico, para garantizar la Constitución, su régimen y sus alcances, ¿no?
Aquí el amparo como medida cautelar, porque decíamos, sus efectos pueden suponer esta idea de reparación constitucional, de que cesen los efectos de cierto tipo de actos, ¿no? Pero el amparo tiene sus propias medidas cautelares, ¿no? Es decir, tiene a la figura de la suspensión provisional y definitiva con sus propios requisitos para que no sea nada más el amparo a través de la cual se dilucide la controversia, sino que ésta pueda no surtir efectos o pueda prevalecer una situación de hecho existente hasta en tanto no hay un pronunciamiento constitucional por el juez competente, ¿no? Lo mismo, ¿no? La protección de las garantías constitucionales. Esta cuestión, yo tengo mis reservas, ¿no? Obviamente sí hay una tutela judicial, si hay derechos subjetivos públicos, pero insisto, la figura prevé sus propias normas, sus propias medidas cautelares, ¿no? Entonces, aunque se trata de procedimientos relativamente breves, pero es diferente en cuanto a los alcances del amparo, que tiene su propia forma de garantizar que sea eficaz, efectiva la resolución, sus efectos y garantizar que estos se cumplan, ¿no? La tutela diferenciada, ¿no? Otra especie de forma de medida cautelar o de tutelas que tiene el Estado para con los particulares, ¿no? Dice aquí, un derecho de los justiciables hacia el Estado, un derecho hacia los legisladores para que prevén mecanismos legales adecuados para brindar tutelas efectivas, ¿no? La idea, pues, de que haya procedimientos ad hoc, procedimientos idóneos para hacer valer derechos subjetivos públicos, ¿no? Luego la tutela preventiva, ¿sí? Que no sucedan o que no se repitan, que no se agraven, que no subsistan daños que pueden ser posibles al orden jurídico, a los derechos subjetivos públicos de los que una persona es titular, a partir de una situación, como dice aquí, fáctica existente, ¿no? A partir de situaciones de hecho, y haya o no vínculos jurídicos preexistentes con quien sea el titular de ese derecho. Y entonces se traduce por lo general en una orden de hacer o de no hacer, ¿no? Para que esa situación o subsista, o se modifique, o se revierta, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación, ¿no? Que no sigan los efectos de esto, o que continúe, ¿no? Una persona viviendo en su casa, a la que le van a destruir su casa por la construcción de una carretera, ¿no? Que continúe esa situación fáctica y que no se le cause una afectación que podría llevar a cabo el Estado y que lo pondría en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esa es la tutela preventiva. Recordemos este concepto porque mañana vamos a ver cuestiones de tutela preventiva con efectos futuros relativos a actos de los partidos políticos en campañas, ¿no? Entonces, bueno, no hacer, ¿no? Insistimos, modificar una situación fáctica que genera un riesgo o que su repetición o que su persistencia lo genere, ¿no? Una tutela anticipatoria, algo que todavía no sucede. Aquí esto es bien interesante y lo vamos a vincular con esto el día de mañana, porque las tutelas anticipatorias pueden ser siempre controversiales en tanto que se trata, como dicen los abogados, como les gusta decir, de actos futuros de realización incierta, ¿no? Entonces, se anticipa un resultado de fondo, obviamente hay esta parte, ¿no? Del prejuzgamiento, ahorita vamos a la parte de la apariencia del buen derecho, pero bueno, es la idea, pues, y la atención respecto de qué significa anticiparse a actos que propiamente pueden no haber sucedido todavía, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no basta con la veracidad en el derecho, que habíamos dicho es una de las características para que se pueda dictar una medida cautelar y que en realidad no solo en los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? O sea, si yo pido una suspensión o si la fiscalía pide que a una persona se le dicte prisión preventiva, va a acreditar que efectivamente el derecho del que es titular o del derecho que es la representación del Estado, ¿no? Y de la sociedad, pero bueno,
que hay elementos para pensar que esta persona se va a sustraer del ejercicio de la justicia, que hay elementos para pensar, en el caso de los créditos fiscales, que el deudor no va a pagar, que no tiene los medios para garantizar, que de hecho, como medida cautelar, es una forma de garantizar el pago, ¿no? Porque si no pagas, pues entonces ejecuto, vendo tus bienes y con eso me cobro, ¿no? Pero no lo estoy haciendo, o sea, no llegan y, vengo a comprarte, perdón, a vender tus bienes, simple y sencillamente es los secuestro para garantizar que en un momento dado me puedas pagar, ¿no? Entonces, bueno, no basta eso, sino la proximidad a la certeza, ¿no? O sea, no puedes, obviamente, y por eso ahí la parte interesante, el conflicto con los actos futuros de realización incierta, tiene que haber una cierta certeza de que va a acontecer, ¿no? No solo es la idea de que puede suceder, sino de que es muy probable que suceda, ¿no? Que hay una gran certeza de que vaya a materializarse esa situación, ¿no? Igualmente, con la idea de que la resolución final pueda no ser útil ya para lo que se busca y entonces el derecho del que es titular la persona que lo reclama, pues no tenga ya ningún efecto práctico, ¿no? Otra vez, decíamos los procedimientos administrativos. Esto es importante, como les dije, es la columna vertebral. Les recomiendo nuevamente este libro de El ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, La suspensión en el procedimiento administrativo, que nos da como muchas claves, tanto para la solicitud de, como para los criterios orientadores, como para la resolución de estos, ¿no? Insisto, es desactualizado porque creo que el libro es de 2010 por ahí, o inclusive previo a, y entonces, bueno, el avance jurisprudencial ha sido mucho, pero sí nos da una serie de indicaciones en torno a la propia figura, en cuanto a sus alcances, y sobre todo, lo que vamos a ver a continuación relativa a la apariencia del buen derecho. Pero bueno, entonces, en los procedimientos administrativos, ¿no? En los procedimientos administrativos sancionadores, sabrán, ¿no?, que las autoridades administrativas en ejercicio de sus facultades pueden verificar, ¿no? Pueden verificar que se cumpla con la normativa y en caso de encontrar alguna inconsistencia o algún elemento que les permita pensar que hay vulneración de derechos, pensemos en Profeco, ¿no? Profeco puede llegar a una gasolinera válidamente, claro, con la orden correspondiente y decir, estoy facultado para y por el Estado revisar que sirvas litros de a litro, ¿no? Eres concesionario de un bien público, pero además ofreces un bien público, como es la distribución de combustible, tienes una concesión del Estado y entonces tienes la obligación también de que lo que tú ofertas, digo, puse el ejemplo de gasolinera, pero puede ser de cualquier cosa que verifica la Procuraduría, que aquello que ofertas sea verídico, de conformidad con lo que establece la normativa y obviamente, pues si tú dices que vendes el litro de gasolina a tal precio, pues lo mínimo que puedes hacer es que tus litros sean de a litro, ¿no? Y entonces hay una verificación y en esa verificación puede arrojar que no está sucediendo tal cosa. Y entonces se abre un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, eso ya tiene como otros efectos, ¿no? El primero fue verificación y luego los sancionadores. Pero bueno, aquí lo que nos interesa, además de las facultades sancionadoras del Estado, es el carácter de la precaución, ¿no? De la medida precautoria. Y, por ejemplo, como medida precautoria, como medida cautelar, ante una situación de hecho que vulnera intereses públicos, válidamente tiene la autoridad administrativa la facultad de hacer que esos efectos cesen. Y entonces te pueden movilizar tus bombas. En lo que investigamos, en lo que te sancionamos, en lo que desde luego en respeto del derecho de audiencia, porque no nada más se trata de que la medida cautelar sea una restricción para aquel que se piensa que puede estar vulnerando la situación jurídica o los derechos subjetivos públicos de los que es titular una persona, sino que pues también se te da tu derecho y se te garantiza tu derecho de audiencia para que aportes pruebas y en la resolución de la propia medida cautelar se valorarán las mismas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea pues de que la medida cautelar, en ese sentido, la inmovilización de las bombas, el retiro del mercado de ciertos productos, eso lo hemos visto, ¿no? Cotidianamente,
o el retiro de propaganda, en el caso electoral, que tiene que ver con esto, ¿no? Y que busca nuevamente cuidar una situación regular, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos y como hemos reiterado, dado que el tiempo es un criterio, ¿no? Entre que el procedimiento, claro, instaura, vamos a seguir en el ejemplo de la Profeco, ¿no? Te instaura un procedimiento sancionador, pero tienes derecho de audiencia, vas a aportar pruebas, obviamente tiene que verificarse que efectivamente aquello que dijeron las personas que acudieron exista de manera efectiva, y los tiempos, digamos, procesales, pues marcan plazos para la celebración de audiencias, para rendir pruebas, pero si nosotros dejáramos, bueno, pues mientras tú sigues sirviendo litros incompletos, hay una afectación general. Y entonces, para eso es que se puede dictar, por ejemplo, ¿no? Hay un perjuicio al interés general, a los bienes, a los derechos, a los intereses de los gobernados. Lo mismo con propaganda que no cumpla con las características del medio, perdón, del modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, bueno, justamente para tutelar derechos, para regular que el Estado se asegure de que no se produzcan o que cuando se hayan producido no sigan en el tiempo los efectos, entonces se restrinjan y se retiren siendo el caso, ¿no? Entonces, ya sea en el inicio del procedimiento sancionador, por eso me gustó el ejemplo de las bombas, ¿no? De la verificación. Estamos hablando de las medidas cautelares en el derecho administrativo, la idea de las sanciones, ¿no? Como un mecanismo también de reparación, pero también de atribuir una conducta ilícita, pero que no basta con ello, sino que hay que hacer que cesen los efectos de la misma, ¿no? Y estas se aplican desde que inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Llegan, como les decía, la verificación, que la verificación por sí misma no es una afectación, es el ejercicio de una facultad, se observan irregularidades y entonces se inmovilizan las bombas o se retira el producto del mercado para que no se siga vendiendo o para que un establecimiento que no cumple, pensemos en otra facultad del Estado, ¿no? Que regulan los horarios, lo que se puede vender y lo que no se puede vender en un establecimiento de conformidad con su licencia. Y entonces digo, el derecho administrativo da para 1000 ejemplos, ¿no? Porque hay mucha actividad que necesariamente tiene que ser regulada en aras de cuidar el interés público. Y entonces vendes bebidas alcohólicas y no tienes licencia para ello, u operas más allá, bueno, que eso, si se aplicara en la Ciudad de México, se cerrarían muchísimos negocios, que deberían, por cierto. Bueno, y en otras entidades de la República, me imagino que también. Ahí tenemos distribuciones de facultades y de competencias, ¿no? Territoriales y materiales, etcétera, ¿no? En fin, entonces decía, pues, que los procedimientos sancionadores tienen su propia lógica, tienen su propia temporalidad, entonces, ante la comisión, ¿no? Como dice aquí, de la falta del pronunciamiento, antes de que se ponga fin al procedimiento, dado que puede existir un tiempo considerable, entonces hay la facultad de inmovilizar, de que una situación que está produciendo un probable daño al interés público cese sus efectos, ¿no? Entonces puedo cerrar de manera cautelar. Las clausuras muchas veces son cautelares, ¿no? Son medidas cautelares para que te pongas en regla, para que puedas operar de manera correcta, para que no se sigan vulnerando derechos, ¿no? Entonces, además de una medida correctiva, pueden tener también el efecto cautelar. Y entonces, en los procedimientos sigue siendo, ¿no? Breve. Obviamente, si se trata de un procedimiento simplificado o abreviado, como es el procedimiento especial sancionador, pues obviamente también puede ser acotado, pero eso no quiere decir, independientemente de que sea un procedimiento más rápido, que no puedan producirse violaciones y que no sean necesarias mecanismos previos a que se dicte una resolución, y entonces estas medidas provisionales se adoptan antes del pronunciamiento de la resolución, ¿sí? Entonces, como decíamos, bueno, esto es importante. Puede darse el caso de que no se haya otorgado la garantía de audiencia al presunto responsable, que no se hayan aportado desahogo pruebas. Es la naturaleza de los procedimientos, ¿no? O sea, vamos a esto de manera rápida. El otorgamiento de una medida cautelar, desde luego,
cuando se solicita la suspensión provisional y se otorga, todavía no ha terminado el procedimiento por sí mismo, ¿no? O sea, puede haber una etapa, o normalmente esto es la llave de inicio para un procedimiento autónomo, aunque parte de la suerte principal o parte del procedimiento en donde se está dirimiendo la controversia principal, pero que tiene sus temporalidades específicas. Entonces, el hecho de que Profeco me inmovilice mis bombas, el hecho de que yo retire un espectacular o el hecho de que yo retire un spot en sus diferentes formas en que se puede distribuir, no, aun cuando no se han otorgado pruebas, no quiere decir que se esté vulnerando el principio de presunción de inocencia, porque, ¿no? Porque pueden y se instala un procedimiento en donde va a haber una resolución final. Entonces, esto, aunque sea reiterativo y aunque ya lo sepan, el dictado de una medida cautelar tiene como dos fases, ¿no? Una medida antes de que culmine el propio procedimiento que se instala con la medida cautelar y el dictado final, ¿no? La suspensión provisional y la suspensión definitiva. Ya veremos eso cómo aplica en el caso de las medidas cautelares en los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes insisten en que hay una oposición a la presunción de inocencia. Esto siempre está como en tensión, pero por un lado porque limitan los derechos del ciudadano. Recordemos nuevamente que esta idea de la facultad sancionadora del Estado, como trasciende al ius puniendi electoral, que lo conocerán. Si no lo conocen, indíquenme para mañana hablar del ius puniendi electoral, para hablar de esta facultad sancionadora, de esta potestad sancionadora que tiene el Estado de naturaleza administrativa, semejante al derecho penal por los efectos que produce y por los supuestos a partir de los cuales parte, ¿no? Conductas ilícitas, en donde el género es conductas ilícitas y la especie son los delitos que parten al derecho penal, pero que puede haber conductas ilícitas administrativas, ¿no? Entonces, bueno, en esa idea se establece que también es aplicable, como les dije, así como es aplicable la idea de que las sanciones, solo aquellas que están previstas para la conducta específica, que se tiene que adecuar de manera perfecta a lo que dispone el enunciado legal y que la sanción debe estar prevista para la conducta específica, ¿no? Esa adecuación perfecta, también la idea de la presunción de inocencia. Claro, las medidas cautelares suponen en sentido estricto, pues que se dictan sin que antes haya habido el respeto a la garantía de audiencia, ¿no? Digo, en términos generales, desde luego hay una valoración que sí se hace de la situación de hecho por parte de la autoridad que las otorga. Y desde luego, por eso dice, hay un fundamento relativo a protección de valores, de derechos constitucionales, porque también hay un examen, ¿no?, de cuáles son los derechos que están en controversia y cuáles pueden ser las implicaciones de su dictado y los efectos del mismo, ¿no? Entonces, bueno, las medidas provisionales, por lo tanto, las medidas cautelares, tienen que tener un apego a derecho importante. Obviamente, esta idea de la tipicidad, ¿no? Los elementos suficientes, la proporcionalidad, cuáles son los fines y por qué es que se adoptan y estar debidamente justificado, ¿no? En el caso de electoral, como saben ustedes, o bueno, si no, ya vamos sabiendo algunas de las características. Aquí la autoridad que las dicta, la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿sí? Aquí decía, bueno, no hay un prejuzgamiento, ¿no?, acerca del fondo del asunto. Cosa que a veces es como difícil de decirse respecto de otras medidas cautelares, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que dice, las normas establecidas del ahora abrogado COFIPE, el diseño legal, conserva lo relativo, bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales conserva lo relativo a las medidas cautelares, y este diseño legal, vamos a verlas, dice, no vulneran el principio de presunción de inocencia por lo siguiente, ¿no? Entonces, se pueden dictar tanto por el Consejo General como por la Comisión de Quejas y Denuncias. Cualquiera de las dos autoridades tiene atribuciones para adoptar medidas cautelares. Esta determinación dice,
para que nazca como acto jurídico vinculativo, para que sea obligatorio, necesita de la aprobación del Consejo General, ¿sí? Los preceptos que regulan los procedimientos sancionadores, aunque no contemplan una disposición en este sentido, los preceptos que contemplan esta atribución, diferencian la propuesta de las medidas cautelares con la decisión de que se adopta, ¿no? O sea, la primera corresponde al secretario del Consejo cuando dice deben dictarse medidas cautelares, y la segunda es la Comisión de Quejas y Denuncias y dice proceden o no proceden, ¿no? A esta diferenciación de funciones. Y bueno, entonces resulta, en el caso del derecho electoral, que son actos procesales autorizados por el Consejo General cuando las propone la Comisión de Quejas y Denuncias, o que autoriza este último cuando lo solicita la Secretaría General para suspender actos de los hechos que sean motivos de la queja. Como dijimos, esta idea, la naturaleza jurídica de la medida cautelar, evitar la generación de daños de carácter irreparable, que con ello se vulneren los principios rectores los principios rectores de las funciones electorales, de los procesos electorales, o que se afecten bienes jurídicos tutelados en los ordenamientos electorales hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento. Le voy a dejar aquí, no para terminar la clase, sino para hablar de este otro elemento que me parece que debemos de reparar en él, que es la apariencia del buen derecho, como un examen que decía tiene que hacer la o el juzgador y que ha tenido una evolución interesante. Sí, déjenme nada más quitarles aquí la presentación para que no les distraiga. Una pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Digo, ha habido como algunos elementos que han sido un tanto cuanto reiterativos, pero de las medidas cautelares, el libro, lo perdí porque estaba aquí en la presentación. Bueno, hay uno que es naturaleza y evolución del procedimiento especial sancionador, que no se refiere únicamente a las medidas cautelares, pero que también trata las medidas cautelares. Y específicamente de la suspensión en materia administrativa, así se llama la suspensión en materia administrativa del ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, que insisto, tiene ya mucha desactualización, pero que como figura sí nos da una muy buena idea de cuáles son los alcances de la suspensión en materia administrativa, que nos puede dar a su vez una serie de ideas interesantes con relación a la figura en los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, bueno, la apariencia del buen derecho es una figura jurídica que desde 1996 aproximadamente ha tenido aplicación en el sistema jurídico mexicano y que va teniendo una importancia relevante conforme se modifica la ley de amparo, conforme se modifica la jurisprudencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los fines, de la utilidad de la figura. Como sabemos, bueno, los juzgadores cuando resuelven, pero también los abogados y abogadas cuando establecen pretensiones de derecho, pues tienen que establecer, como habíamos dicho, en el caso de las solicitudes de medidas cautelares, que sea uno titular de un derecho, pero no solo eso, sino que ese derecho esté conculcado o que pueda ser conculcado, ¿no? Entonces, bueno, en la apariencia del buen derecho, que se estableció para la procedencia de la suspensión del acto reclamado a partir de 1996, hay jurisprudencias 1516 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinan la concesión de la suspensión, ¿no? En la ley de amparo está contemplada, o al menos estuvo contemplada en la reforma, pero hay una línea jurisprudencial importante en los términos en los que se ha establecido, ¿no? En la ley de amparo inclusive se establece, ¿no?, que cuando la naturaleza del caso, no lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Son cuestiones relativas a la ley de amparo que no tengo así como de memoria y que podría haber abierto la ley de amparo, pero no lo dice. Pero que uno de los requisitos para decretar o para la procedencia de oficio más bien de la suspensión es que, dependiendo de la naturaleza del caso, operara en favor de la persona que solicita la suspensión la apariencia del buen derecho, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido un tratamiento jurisprudencial
y también jurídico. Entonces, bueno, eso en cuanto hace a la naturaleza o más bien a la naturaleza, a los requisitos legales o a la mención jurídica de la figura, ¿no? Pero decía, ¿no?, que hay que pensar en la apariencia del buen derecho desde el punto de vista de la suspensión. Y en este libro que yo les comento del ministro Genaro David Góngora Pimentel, hay una parte al principio del libro en donde dice la suspensión es algo parecido al juego de los encantados, ¿no? Lo conocen, ¿no? Los niños persiguen a otros para tocarlos y los encantan y entonces ya no te puedes mover, ¿no? Y entonces justamente se busca con ello que uno de los niños persigue a otro para que paralice sus actos de contacto, ¿no? En el caso del amparo, ya lo hemos dicho, supone la cesación de algunos de los efectos, ¿no? Y ya vimos algunas cuestiones relativas a la procedencia, ¿no? Y entonces, bueno, ya que el juicio de amparo, como sabemos, procede, entre otras cosas, contra actos de autoridad violatorias de los derechos humanos, que es un medio de protección a la Constitución, lo que se busca es que se proteja su realización, se proteja la situación de hecho existente o deje de tener efectos de tal forma, ¿no? Los actos que son materia de suspensión, que son materia de medidas cautelares, pueden tratarse de actos consumados, lo cual ya nos pone en un problema para efectos de las figuras de las medidas cautelares. Los actos de tracto sucesivo, ¿no? Aquellos que en el tiempo continúan sus efectos o que van surtiendo sus efectos poco a poco. Actos declarativos, consentidos, ¿no? Actos positivos, actos negativos, negativos con efectos positivos, etcétera, ¿no? Ahí hay distinto tipo de clasificaciones. Obviamente, los actos consumados pues ya se ejecutaron en su totalidad, ya produjeron sus efectos, un elemento de valoración a la hora de conceder o no medidas cautelares, ¿no? Que la propia ley lo contempla cuando se trata, y la propia, por las jurisprudencias, cuando se trata de actos consumados, pues ya no se puede, y vamos a ver un ejemplo interesante de esto el día de mañana, pero bueno, actos consumados ya se ejecutaron en su totalidad, ya produjeron sus efectos, ¿no? En el caso de los actos de tracto sucesivo, y hay que analizar la naturaleza del acto de que se trata para efectos de conceder o de solicitar o de negar una medida cautelar, de qué tipo de acto, ante qué tipo de acto nos encontramos, ¿no? Como saben, los actos de tracto sucesivo son aquellos que para su ejecución necesitan una serie de hechos continuados, ¿no? O sea, no se agotan en un solo momento. Los actos declarativos señalan, evidencian una situación jurídica determinada, no necesariamente modifican a los derechos que existen. Actos consentidos, también, otra parte, ¿no? A valorar, pues los que se aceptan, ¿no? O sea, aquellos contra los que no se promovió medida de defensa o se promovió de manera extemporánea, etcétera, ¿no? Los actos positivos, hay una decisión de hacer de la autoridad. Los negativos es una negativa, ¿no? No te autorizo una determinada cosa, o la propia autoridad se niega a hacer determinada otra cosa. Y los actos negativos con efectos positivos se rehúsa la autoridad a realizar algún acto, tiene efectos positivos, ¿no? Perdón, a realizar un acto que tenga efectos positivos, que signifique realizar algo ante la negativa de hacerlo, ¿no? Los prohibitivos son limitaciones a los gobiernos o a los particulares, una abstención de. Y luego tenemos esta otra que causa controversia que hay entre los actos futuros, que puede haber inminentes y probables o de realización incierta, ¿no? Algo que no se ha materializado, pero que se sabe que se va a llevar a cabo, que se tiene un alto grado de probabilidad de que va a suceder. Y los segundos, los actos futuros probables o actos futuros de realización incierta, no se han realizado y no hay certeza de que se vayan a llevar a cabo, aunque podría haber una probabilidad de que ello acontezca.
esta cuestión de los actos futuros, mañana la vamos a ver en una controversia que analicemos relativa a la tutela preventiva. Bueno, entonces, dependiendo de este tipo de actos, ¿no? Las medidas cautelares van a proceder si se trata de actos consumados, pero por alguna razón no han surtido todos sus efectos, ¿no? O son actos de tracto sucesivo, ¿no? Porque estos y sus efectos se realizan día a día, ¿sí? Aquí podemos poner muchos ejemplos de derecho electoral. Un promocional es un acto de tracto sucesivo, o sea, la afectación que puede causar la vulneración, pues mientras se siga repitiendo, la va a seguir causando, ¿no? Cuando se trata de actos positivos también, o negativos con efectos positivos, con actos prohibitivos, o de actos futuros inminentes, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos da la improcedencia general de las medidas cautelares, ¿no? Incluyendo aquellos actos declarativos, consentidos, negativos o probables, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a esta idea de la apariencia del buen derecho, yo decía que fue una materia de controversia, inclusive hubo tesis contradictorias en tribunales colegiados de circuito, y resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y bueno, en la contradicción de tesis, déjenme ver si tengo el número, porque aquí tenía apuntes de esto. Contradicción de tesis 3/95. Un tribunal colegiado en materia administrativa decía que se podía conceder la suspensión de los actos reclamados cuando el juzgador, sin dejar de observar los requisitos del artículo 124 de amparo para otorgar la suspensión, consideraba que eran aparentemente inconstitucionales, ¿sí? O sea, tenía una apariencia de... El otro tribunal colegiado de circuito decía que para decidir la procedencia o la improcedencia de la suspensión, solo se podía atender al hecho de que estuviese demostrada la existencia de los actos reclamados, que en su caso se reunieran todos los requisitos del entonces artículo 124 de la Ley de Amparo y que cualquier pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de estos, implicaba resolver cuestiones de fondo, ¿no? Que atañen a la sentencia que resolvía el amparo, porque la materia de la suspensión es distinta al juicio de garantías, ¿no? Entonces, no se podían estudiar estas cuestiones relativas al fondo del asunto. Como les decía, aquí era la controversia cuáles debían de ser los alcances de la suspensión. Y si lo traigo a colación es porque esta valoración también se hace en el otorgamiento de las medidas cautelares, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era que la suspensión de actos reclamados, estoy viendo aquí mi apunte, perdón, la suspensión de actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar que tiene como presupuestos la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Eso, importante. ¿Qué es la apariencia del buen derecho? Un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho que se discutía en el proceso. Entonces, cuando se cumplía esto y se aplicaba la suspensión de los actos reclamados, quería decir que si se concedía la medida, se necesitaba comprobar la apariencia del derecho que se invocaba por parte del quejoso, ¿no? Y de esta manera había un cálculo de probabilidades que nos pudiese permitir anticipar que en el amparo se declararía la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por eso era la controversia de cuáles tendrían que ser los alcances y todo, ¿no? Este examen de aparente inconstitucionalidad del acto reclamado, ¿no? Que de acuerdo con la sentencia tenía su fundamento en la fracción décima, perdón por consultar así tan descaradamente mi apunte, ¿no? La fracción décima del artículo 107 constitucional, que establecía que para otorgar la medida de la suspensión, para otorgar la medida cautelar de la suspensión, se tenían que tomar en cuenta la naturaleza de la violación que se alegaba y entonces tendríamos que atenernos al derecho subjetivo público que se pensaba violado, ¿no? Entonces,
Por otro lado, esto es todavía, digamos, del contenido de la sentencia, el examen se tiene que realizar sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Esta solo es materia del juicio de amparo, de la sentencia de fondo, pero obviamente con esto quiere decir que hay un procedimiento más amplio, que tiene más información, que tiene en cuenta que la determinación que se toma con relación a esto, es decir, a la suspensión, no tiene que influir en la sentencia de fondo porque solo es de manera provisional, se funda en hipótesis y no en certezas de la existencia del derecho, pero en el examen se tiene que sopesar con otros elementos requeridos para la suspensión, ¿no? Porque obviamente si hay un perjuicio al interés social o al orden público y este es mayor a los daños y a los perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, entonces se tiene que negar la suspensión, ¿sí? Porque se busca preservar el orden público, el interés social que está por encima del interés particular. Y entonces, de esta manera, se evitaba el exceso del examen que puede realizar el juzgador, ¿no? Porque estaba sujeto a esta serie de reglas. Y entonces, bueno, la tesis, pues, que resolvió esta controversia, lo que decía justamente es que la suspensión de los actos reclamados tenía la naturaleza de medida cautelar, cuyos presupuestos eran o son la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, en donde decíamos, ¿no? Hay un conocimiento superficial en donde se logra una decisión de probabilidad respecto a la existencia del derecho que se discute en ese proceso, ¿no? Ese como elemento central. Entonces, obviamente tuvo implicaciones para en cuanto al juicio de amparo y tiene implicaciones para la aplicación de la normatividad, ¿no? Entonces, bueno, esto desde luego ha suscitado algunas discusiones en cuanto a la propia naturaleza, como decía, de la medida cautelar, de cuáles deben de ser sus elementos eficaces, pero bueno, finalmente esta figura de la apariencia del buen derecho, que tiene como finalidad evitar mayores molestias a quien presuntamente se le priva de un derecho o ante la inminencia de que esto suceda, ¿no? O sea, cuando de las constancias existe que efectivamente, probablemente al término del juicio le será concedido el amparo y la protección de la justicia federal, que tiene una alta probabilidad de que sea fundado su argumento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es el fundamento en que se han apoyado tanto jueces de distrito, como vamos a ver, se ha valorado también dentro de las medidas cautelares en el derecho electoral, en donde hay un cálculo de probabilidad de la resolución, ¿no? Entonces, bueno, hay una revisión, pues, provisional de lo que reclama el quejoso para advertir si es probable que le vaya a ser concedido el amparo, que tenga algún fundamento de derecho que le permita, digamos, fundamentar su derecho subjetivo público, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, déjenme terminar hablando justamente de las medidas cautelares en el derecho electoral. Ya dijimos que tienen una finalidad de constituir o se constituyen como instrumentos de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe, se repita y con esto se incumplan las obligaciones, se afecten derechos o se lesionen valores, principios protegidos por el sistema jurídico. De tal forma, esta protección de las medidas cautelares se dirige contra situaciones, hechos, conductas, determinaciones inclusive, que supongan una amenaza o una afectación real y que necesiten de una garantía específica, oportuna, real, adecuada, efectiva, y estas son las medidas justamente que provocan la cesación de esas actividades que causan daño, que prevengan el comportamiento lesivo. Y en el reglamento de quejas y denuncias del INE, ¿no? Artículos 4, párrafo 2, 38, párrafos 1 y 3, 39, párrafo 1, se dice que las medidas cautelares se pueden ser dictadas, esto ya habíamos dicho, ¿no? Por el Consejo General, entre otros, y la Comisión de Quejas de Denuncias a petición de parte o de forma oficiosa a propuesta de la unidad técnica, ¿no? Que los principios y el sistema concreto a través del cual
cuál funcionan, perdón, los procedimientos para la atención de estas solicitudes cautelares y que tienen como finalidad prevenir daños irreparables, ¿no? Perdón, en las contiendas electorales que buscan hacer o cesar cualquier acto que pueda suponer una violación o afectación a los principios, a los bienes jurídicos tutelados en materia electoral. Para la procedencia de las medidas cautelares como elementos básicos, ¿no?, que se deben de analizar de este instrumento que persigue la finalidad de cesar los efectos de actos, de hechos que constituyen una infracción que se denuncia, evitar la producción de daños irreparables, que se afecten los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados igualmente por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Entonces, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente las sentencias sub-rep 16/2017, por eso decía, los recursos de revisión en los procedimientos especiales sancionadores nos dan guías, ¿no? Vamos a revisar algunos para ver justamente cuáles son las medidas cautelares, los alcances, las definiciones, etcétera. Pero bueno, entonces, subrep 16/2017, 13/2017, todos rep, 12/2017 y 4/2017, ¿no? ¿Y qué es lo que ha considerado el tribunal para otorgar la medida cautelar? Analizar la apariencia del buen derecho. O sea, examinar la existencia de un derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación. El peligro en la demora, ¿no? La existencia de causas que justifiquen de manera fundada que la espera de la resolución definitiva pueda generar la desaparición de la materia de la controversia y la irreparabilidad en el daño, ¿no? Obviamente se tiene que fundar y motivar si esta conducta que se denuncia, atendiendo al contexto en el cual se produce, trasciende o no los límites del derecho, ¿no? O la libertad se trasciende el derecho o la libertad que se consideran afectados y si presumiblemente pueden considerarse en el ámbito de lo ilícito. Entonces, la medida cautelar se justifica si hay un derecho, si hay un principio fundamental que requiere protección provisional urgente por una afectación que produzca, se busca desde luego que no sea mayor, o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento en donde se discute esta pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de que éste se actualice, ¿no? Entonces, para adoptar una medida cautelar o no, se tiene que hacer un examen de ponderación, ¿no? Que diferente, desde luego, de los que se vinculan con el fondo de procedimiento, porque se analiza no solo la existencia de la conducta o su verosimilitud en el procedimiento, sino también la plena acreditación de la infracción, cosa que no es sujeto de la medida cautelar, en donde el análisis de ponderación que se debe de adoptar para determinarla o no, se considera de manera preliminar. Por un lado, el grado de afectación que esta medida puede tener sobre el derecho de información del electorado, la libertad de expresión del denunciado, es una limitación finalmente al debate público, pero se debe de considerar también, ¿no?, el examen de ponderación entre uno y otro principio y desde luego la brevedad de los plazos en los procedimientos sancionadores. Y entonces, de esta manera, cumple los objetivos fundamentales de las medidas cautelares en materia electoral, que es, por un lado, que se vulneren bienes jurídicos tutelados y la generación de daños irreversibles a los afectadas, y para que cuando se dicte la resolución de fondo sea factible su cumplimiento efectivo e integral, ¿no? Entonces, eso con relación a lo que me interesaba agotar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que deseen formular en los 10 minutos que restan de clase. Está abierto el micrófono, el chat para que lo manifiesten de que si así hubiera, ¿no?, algún comentario o alguna cosa. Bueno, si no es así, sí, Mauricio de los Santos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Siempre me ha quedado, se me ha hecho difícil entender el concepto de la apariencia del buen derecho. Y pues, todavía, a pesar de su explicación, no me quedó 100% claro. Okay. ¿Sería tan amable de darme una explicación extra? Sí. Es un examen previo que se hace
de que efectivamente aquel derecho que a ver, los procedimientos son una controversia de derecho. Yo digo que soy titular de un derecho. Vamos a suponer que esa titularidad del derecho implica que un acto específico de un partido político vulnera en mi perjuicio mis derechos político-electorales porque está estableciendo una situación mentirosa que es un ejemplo, ¿no? Que me causa un agravio no solo como candidata o candidato, sino también al interés público porque está ofreciendo o está exponiendo una serie de cosas que no son verdades. Y esto lo hace a través de un spot, ¿no? Esa es la controversia de fondo. Yo pido que se baje el spot y pido que se sancione al partido político por haber incurrido en una violación al modelo de comunicación política. El fondo de la controversia va a ser si efectivamente se trata o no de una violación y por ello le corresponde o no una sanción y en todo caso una medida reparatoria de haberla, ¿no? Pero para poder que cesen los efectos de ese spot, se tiene que hacer un análisis de decir, bueno, probablemente haya una situación de hecho que efectivamente se traduzca en una merma de los derechos, ¿no? Es decir, hay una alta probabilidad de que la difusión de ese spot efectivamente contenga elementos que sean violatorios del régimen de comunicación política y por lo tanto ordenamos que se baje. Pero hay un examen previo de, si no bien la situación de fondo, del derecho que se está discutiendo y hay una probabilidad también alta de que ese derecho sea efectivamente fundado, es decir, de que tenga razón en aquello que reclamo, sin que eso signifique que se haga un análisis respecto de, como dije, que la conducta sea sancionable o no, de qué sanción corresponda, pero sí del derecho que yo reclamo ser titular. No sé si me expliqué o haya enredado nada más con términos técnicos la respuesta. Bueno, entiendo que entonces el secreto está en la alta probabilidad. Sí. Es lo que está diciendo. Sí. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Había otra mano levantada, nada más que creo que no sé si bajaron la mano o perdimos a la persona. Bueno, no sé, a lo mejor se desconectó o respondimos la duda a partir de la pregunta que ha planteado el compañero. Bueno, pues si no hubiera más, nos vemos el día... sí, perdón. Es que abrieron el micrófono, pensé que era para comentar algo. Ok. No, está muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Desde luego, si tienen algún ejemplo o si ustedes mismos estudian algo que les resulte interesante, podemos ahondar un poco más en la figura de la apariencia del buen derecho también, para que quede como lo suficientemente clara. De todas maneras, en los asuntos que vamos a ver mañana, hay un análisis de esta figura ya pormenorizada, ya no nada más explicado en términos de generalidad, sino cómo se analiza esa figura a la luz del otorgamiento o negativa de medidas cautelares. Aquí no por la unidad técnica de lo contencioso electoral, no vamos a ver resoluciones del INE en ese sentido, sino sentencias en donde se resuelve, en definitiva, lo relativo a medidas cautelares y con ello algunos conceptos que les son propios y cómo se valora justamente por parte de la Sala Superior la aplicación o no de la apariencia del buen derecho, el peligro de la demora y todos estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco por su atención, por su participación, por su paciencia y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.